Ya, tal como ustedes lo pueden observar en el pizarrón, o pizarrita, he vuelto a representar gráficamente el ciclo de Rankine. La única diferencia que hay con el ciclo de Carnot, ustedes ya saben que se localiza en el proceso que ocurre en la bomba. En este caso, el proceso 4'5 está ocurriendo dentro de la zona de líquido enfriado, lo cual salva a la bomba de esa imposibilidad de trabajar con mezclas de líquido y vapor. Entonces, el proceso 2.3 no ha cambiado en absoluto, es el que ocurre en la turbina, pero el cambio que ocurre en la bomba altera algunos parámetros de cálculo del rendimiento. Entonces debemos recordar que el rendimiento en estas instalaciones en general es igual a este valor, y en el caso del ciclo de Rankine, este valor lo habíamos consignado o calculado Yo les voy a volver a insistir que sean puntuales. Me tienen completamente distraído con el asunto de tener que darle acceso a la reunión. Así que han transcurrido 5 minutos. A partir de este momento no entra más nadie. Escribimos acá entalpía 3. Menos entalpía 4'. Y acá entalpía 2 menos entalpía 5. Creo que esto ya lo planteamos, ¿no? En la clase anterior. Quisiera, Sí, por ingeniero. favor. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos. Ok, entonces lo único que debemos hacer es proceder a repetir el ejercicio. A ver, supongo que alguien se ha dado el trabajo de hacerlo, pues, ¿no? A modo de práctica. Sí, lo primero que hay que hacer es proveerse de todos los datos de entalpía correspondientes a los estados termodinámicos que están marcados en esta representación gráfica. Y ya tenemos los valores consignados. A ver si alguien me puede ir repitiendo los valores. Entalpía 1, ¿cuánto es? Igual que en el caso anterior. Entalpía 2, entalpía 3. Entalpía 1 es 259.25. 25 kilocalorías por kilogramo. La entalpía 2. 668.1. La entalpía 3. 433.15. ¿Me puede avisar cuánto es el título? 0,70 creo que era. Sí, ingeniero. Sí, 0.70. 0,70. Porque este dato lo vamos a comentar después de que terminemos este cálculo. Ahora, como valores nuevos, aparece la entalpía 4', que corresponde a un líquido saturado a la temperatura T⁻0 o a la presión P⁻0. Si usted lee este valor en la tabla, ¿cuánto resulta ser?
25 o algo por ahí, cerca de 25, ¿no? 25,16 me salió. 25,16. Por supuesto, el título es 1 en este caso, ¿no? Y la entalpía 5, que fue la que comentamos que tenía dos vías para establecer su valor. O utilizando tablas de líquido comprimido o líquido subenfriado, o aprovechando esa expresión matemática que la voy a volver a escribir, que es esta, entre presión de entrada y presión de salida. Si aplicáramos esta expresión matemática, entonces el trabajo de la bomba, creo que lo anotamos también, será igual al volumen específico considerado como constante, ya que se trata de un líquido, por la presión P sub 1 menos la presión P sub 0 y por las constantes de conversión de unidades correspondientes. ¿Cuánto da esto? A ver si alguien... ¿Cuánto es el volumen B sub 4'? Lo voy a anotar por acá. 0,001. 103. ¿Ah? Aumentele 2 0 y un 3. ¿3? 0,001003. 0,03 metros cúbicos por kilogramo. Y para recordar cuánto es la presión P sub 1, cuánto es la presión P sub 0, 40 creo que era. P sub 1 era 40,58. 40,58 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y P sub 0, 0,03241. 24,1. Note usted, aprovechando los datos, que P sub 0, esta presión de 0,03, es una presión menor que la presión atmosférica, lo que quiere decir que en esa zona dentro de la instalación existe una suerte de vacío parcial. Si usted pinchara la instalación en ese lugar, lo que ocurriría es que no escaparía nada, sino más bien ingresaría aire a la instalación, contaminando toda la instalación. Bueno, esto simplemente como comentario. Entonces veamos, ¿cuánto arroja este cálculo? A ver, háganlo. A mí me sale menos 0,952. 952 kilocalorías por kilogramo, ¿no? Usó las conversiones correspondientes, como, digamos, traducir centímetros cuadrados a metros cuadrados y cómo convertir unidades mecánicas en unidades térmicas, usando el equivalente mecánico del calor. Ok, una vez que tenemos este valor, ya podemos determinar la entalpía 5, ¿no? Porque la entalpía 5, si uno aplica la primera ley, va a ser igual a la entalpía 4' más 0,952. ¿Cuánto da eso? 26,112. 112. Sí. Ya, digamos así. Entonces, con toda esta información, y ya nos anticipamos, ya calculamos el trabajo de la bomba, podemos volver a repetir todas las cuentas que hicimos antes. Por ejemplo, el trabajo de la turbina que no ha cambiado, ¿cuánto es? Usted lo tiene del caso anterior. $234. 200. ¿Así?
234,45 kilocalorías por kilogramo. El trabajo de la bomba ya está determinado acá. El calor suministrado en la caldera va a ser la entalpía, fíjese acá, 2 menos 5. ¿Cuánto es eso? $668,10 menos 26,11. ¿Cuánto es eso? 641. 41. 641,99. Con 99. 99. Con estos datos estamos en condiciones de aplicar esta expresión matemática o directamente calcular el trabajo neto y dividir por la cantidad de calor, como quiera. Si usted hace la operación así, entonces el trabajo neto sería 234,45 menos 0,952 y todo eso dividido por 641,99. ¿Cuánto da? $0.36. ¿Cuánto? 0.36. Ya. Simplemente para ver qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo es el rendimiento del caso anterior? ¿Cuánto es? 0.43. 43, ¿no? Entonces, del está anterior claro que da 43. 43%. Y se ha bajado ahora a 36%. Está claro que cualquier modificación que se introduzca en el ciclo de Carnot y que provoque una disminución en promedio de la alta temperatura o temperatura de la fuente caliente, va a provocar una disminución en el rendimiento, que es lo que estamos corroborando. Bueno, no sé si de esto tienen alguna pregunta o consulta. También tienen un ejemplo que está perfectamente explicado en el documento que yo les mandé, que imagino que lo tienen disponible, aunque no sé si lo habrán mirado. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces voy a ir borrando. Y me voy a quedar con el dato de título de 0.70. Bueno, una de las cosas que hay que destacar es que en la turbina el vapor que entra se encuentra con un título 1 y a medida que se va expandiendo en la máquina, el título va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que durante la expansión se va formando líquido y seguramente en forma de minúsculas gotitas de líquido que van siendo arrastradas por la corriente de vapor que pasa a través de la máquina. Y se ha comprobado que un exceso de esta cantidad de líquido provoca un desgaste acelerado de las superficies metálicas de la máquina, debido a un fenómeno que usted lo debe conocer, que se llama abrasión.
A ver, lo anoto. El fenómeno que estoy mencionando es este. ¿Qué significa? Pensé que fue a mí. Por mí. Esperemos a ver qué dicen. ¿Quién quedó de anfitrión ahora? Un compañero, José Denis. José Denis. Una pregunta, compañero. ¿Ya hay auxiliar de la materia? ¿O todavía no dijo nada? No hay auxiliar. No hay auxiliar. Dijo que no hay auxiliar, ingeniero. Dijo que no había. ¿Está grabando la clase? Solo particular. ¿Hay auxiliar particular igual? Suele ser Teo. No, hay tampoco Por favor, quisiera saber si me escuchan. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Escucha, escucha. ingeniero. Ya, lamento mucho, pero hubo un corte, se cayó el internet y ya se fregó todo, pues, ¿no? Pero no importa, por lo menos voy a hacer el comentario. Decía que en el proceso que ocurre en la turbina se va formando líquido y estas gotitas de líquido actúan al moverse a gran velocidad como material abrasivo respecto de la superficie interna de la máquina y cuando la cantidad es excesiva puede provocar un desgaste acelerado de la misma. Y yo estaba mencionando este fenómeno que se llama abrasión, que justamente consiste en el desgaste por fricción de una superficie del tipo que sea. Y hablaba de materiales abrasivos. ¿Cuáles son esos materiales comunes que se usan para desgastar superficies? Ustedes lo conocen, quizás alguna vez lo usaron. Bueno, simplemente estoy queriendo dar un ejemplo. Me estoy refiriendo a los papeles que se llaman papeles lija. ¿Ok? Entonces, recordamos que en ese estado 3 de salida de la turbina, el título es 0,70 y resulta que no cumple con las recomendaciones que se hacen por el motivo que acabo de explicar. Se pretende que en la turbina el título, digamos, siendo 3 el estado de salida de la turbina, sea de un valor que cumpla con esta restricción. Es decir, que a lo sumo se acepta como recomendable una cantidad de líquido que no supere el 10%. ¿Está claro lo que estoy planteando?
Ingeniero, ¿lo puede volver a explicar, por Sí, favor? ingeniero. No puedo entender. No entendí qué fue lo que me dijeron. Hablaron varios al mismo tiempo y repítamelo, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿me puede volver a repetir, por favor? No le pueden entender un poco. Sí. Digo que la recomendación práctica es que en la salida de la turbina, asumiendo que el estado 3 corresponde a la salida de la turbina, el título sea mayor o igual que 90%. Es decir, que a lo sumo se tenga un 10% de líquido. Mejor si es menos, por supuesto. Esto para conservar la vida útil de la máquina. Entonces, en el caso presente, fíjese, tenemos un título de 0,7, muy por debajo de 0,9. Entonces, no es recomendable que la máquina opere en estas condiciones. Entonces, la pregunta es si las condiciones de fuente caliente y fuente fría ya están determinadas, ¿cómo corregimos este inconveniente? No digo que la máquina no funcione, funciona, pero con las consecuencias del caso. Entonces voy a tener que volver a dibujar el diagrama que teníamos antes. Y me voy a referir solamente a la parte que nos interesa. Estamos hablando del proceso 2, 3. Que es el que ocurre en la turbina, y entonces nos estamos encontrando con que en 3, acá, el título es muy bajo, demasiado bajo. Entonces, ¿cómo se corrige este problema o este inconveniente? Pues sencillamente desplazando el proceso que ocurre en la turbina hacia la derecha. Me refiero a hacer algo como, por ejemplo, esto. ¿Lo ven? Que en la turbina ocurra este nuevo proceso, llamémoslo 2', 3', en donde el 3' cumpla con este requisito de que como mínimo sea de un valor en título de 0,9. Ahora, ¿qué implica eso? Que ahora en lugar de 2 ingresando a la turbina se tiene 2'. ¿Qué es 2'? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, como quieran. Lo que significa que al vapor que sale de la caldera, que es el 2, hay que seguir añadiéndole calor para que se convierta en 2', es decir, en vapor recalentado de esta condición 2', así con una temperatura que ya no va a ser T2, sino que va a ser T2'. ¿De acuerdo? Para eso hace falta un equipamiento adicional que se llama recalentador. ¿Qué es el recalentador? Pues sencillamente otro intercambiador de calor que permite que el agua de esta instalación siga recibiendo calor y se convierta en vapor recalentado. Entonces, de esta manera, nos vamos a encontrar con un nuevo ciclo que tiene la característica de que deja de ser un ciclo rectangular por ese lado y se convierte en un ciclo con este triángulo añadido, ¿lo ven? Que se suele llamar triángulo de recalentamiento. ¿Qué es lo que se está provocando? Que en promedio la temperatura en la caldera y el recalentador ahora sea mayor que en el caso anterior. Si seguimos este razonamiento, entonces el rendimiento deberá recuperar parte de lo que perdió por el problema de la bomba. ¿Recuerdan?
A este nuevo ciclo 1, 2, 2', 3', 4', 5, 1, se lo conoce con el nombre de ciclo de Rankine con recalentamiento. Entonces, para que usted se entretenga este fin de semana, vamos a volver a repetir el ejercicio, pero esta vez con el estado 3' con un título igual por lo menos a 0,9. Con esta característica, entonces inmediatamente usted va a poder definir el estado 2' y repetir todo el cálculo para llegar a obtener el rendimiento del ciclo de Rankine con recalentamiento. ¿Está claro lo que estoy planteando como ejercicio o no? Sí, ingeniero. Ok, ya sabe que 3' y 2' gozan de la misma entropía, ¿no? Entonces, con esta información usted va a poder definir el estado 2'. Entonces, no sé si necesitan alguna otra aclaración, les dejo pendiente este ejercicio y lo revisamos el próximo día. ¿De acuerdo? Ya, no sé si quieren aprovechar estos minutos que quedan para hacer alguna otra consulta, comentario, preguntas de todo lo que hasta ahora hemos venido conversando. Yo les sugiero que vayan haciendo los ejercicios porque en la medida en que tenemos los datos, entonces podemos ir haciendo un estudio o análisis comparativo con los casos anteriores y ir aclarando, explicando por qué ocurren los cambios en el resultado. ¿Los escucho? En esa parte de la temperatura sería T1', ¿no, ingeniero? ¿Dónde? La temperatura que dice T. Ya, sí, yo anoté ahí. Ya. Este T1, pero es que también es T2, ¿no? Porque corresponde al estado 1 y al estado 2. ¿Lo ves? Bueno, pero lo corrijo porque antes lo anoté como T1, ¿no? Para evitar confusiones. ¿Está claro lo que digo o no está claro? El punto 1 Sí, y el ingeniero, punto 2 están a la misma temperatura. Bueno, yo anoté T2 acá, pero lo corrijo para evitar que haya alguna confusión. ¿Alguna otra cosa que quieran? Simplemente recordar de que en el caso de la corrección que hicimos por la bomba, así para el proceso 4'5, el rectanguloide ese que marcamos en la clase anterior, es como que represente que le falta un pedazo al rectángulo, ¿no? Que sería el ciclo de Carnot, mientras que en este caso el triángulo de recalentamiento es como un añadido. Por eso es que en un caso, el primero, hay una disminución de rendimiento, en el segundo esperamos que haya una mejora en el rendimiento. Para eso debemos ejecutar los cálculos y hacer la comparación que nos diga que esto que estamos afirmando es cierto. Bueno, no sé qué más quieren que
No quiero seguir aumentándole esto hasta que tengamos el ejercicio resuelto. Y les vuelvo a repetir, en el documento que yo les he mandado, a todo esto que estamos comentando está muy bien explicado y entonces usted lo puede repasar, tal vez complementar con alguna otra cosa que se me hubiera pasado por alto. Pero para eso están ustedes atendiendo y tienen la posibilidad